aquí son hipertensión arterial pulmonar, hipoxia hipovárica y grandes alturas. Grandes alturas, la mayoría de la literatura considera 2.500 metros por encima, grandes alturas. Bueno, nosotros sabemos que para ir a 2.500 metros más bien tenemos que descender, ¿no? Entonces, de todos modos, vamos a tomar en cuenta esto. Y hablando un poco de epidemiología y de formas de presentación, hay dos formas en las que se presenta el edema pulmonar de altura. El de ascenso y el de reentrada, o reascenso, si quieren, pueden decir, ¿no? El de ascenso son aquellas personas que residen en tierras bajas y suben a grandes alturas y presentan la enfermedad. De reentrada o de reascenso son aquellas personas que viven en tierras altas, que bajan por algún motivo y vuelven a subir y presentan la enfermedad. Entonces, esas dos son las formas de presentación. La altura, a qué alturas tendrían que subir, en teoría, por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y el que ha tenido un evento de edema pulmonar previo tiene un 60% de probabilidades de volver a presentar un nuevo evento de edema pulmonar de altura. Aquí hay una cosa que es importante, la composición del aire ambiente, ¿no? A nivel de la costa y a nivel de las grandes alturas, sea cual sea el nivel, la altura, la composición del aire ambiente es exactamente la misma. Es decir, 21% en números redondos, por decirlo así. 21% del aire que respiramos en La Paz o en el Alto es oxígeno. 78% nitrógeno y un 1% de otros gases. A nivel de la costa, el aire que respiramos también tiene 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. Es decir, la composición, la cantidad de oxígeno como tal es exactamente la misma a grandes alturas como a nivel de la costa. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Esto, la presión atmosférica. Y este grafiquito es bastante ilustrativo de lo que significa la presión atmosférica y la repercusión que tiene. Si ustedes ven, esta columna de aire a nivel de la costa es mucho más grande que la columna de aire que hay a nivel de las grandes alturas. Y esto precisamente es como se grafica la presión atmosférica, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Es el peso que ejerce esa columna de aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre. Y obviamente este tendrá más peso que ¿no? Esta columna tendrá más peso que esta otra, ¿no? Y por lo tanto, la presión barométrica a nivel de la costa, con esta columna grande, es de 760 milímetros de mercurio. Y la presión barométrica a nivel de grandes alturas va disminuyendo a medida que ascendemos. En La Paz, la presión barométrica es de 490 milímetros de mercurio. Entonces, esto es lo que marca la diferencia, porque en función a la presión barométrica, si ustedes sacan el 21% de 760, de 490, que es la cantidad de oxígeno, 21%, no va a ser la misma, ¿no? Tenemos aquí, como decíamos, que la presión barométrica a nivel del mar, 960, La Paz, 495. La presión inspiratoria de oxígeno, es decir, el 21% de 760, es 159 milímetros de mercurio. A nivel de la costa, la presión inspiratoria de oxígeno, la presión de oxígeno es 159 y en La Paz es 104. Esta diferencia de presión es lo que hace todo el mecanismo del edema pulmonar de altura. Entonces, en La Paz tenemos igual cantidad de oxígeno, pero con menor presión inspiratoria. Y esto sigue la cadena, ¿no? La presión inspiratoria de oxígeno es más baja, la presión alveolar de oxígeno también es más baja, la presión arterial de oxígeno también es más baja y la saturación de oxígeno también es más baja a nivel de las grandes alturas, ¿no? Lo mismo que como mecanismo compensatorio, en las grandes alturas y la hemoglobina más bien tiende a aumentar. Algunos antecedentes históricos es que ya en la época de la colonia, por el 1590, jesuita escribió un libro que se llama Historia Moral de las Indias, donde describen cuadros
que aparentemente o posiblemente hayan experimentado ellos mismos con el imperio incaico. Luego, en el 37, un médico peruano describe lo que actualmente llamamos el mal de montaña de reascenso o de reentrada, ¿no?, que habíamos mencionado al principio. Hay dos cosas que son muy importantes a nivel de residentes de grandes alturas: la aclimatación y la adaptación. Esto es importante porque se dice que las poblaciones relativamente nuevas, residentes de grandes alturas, nuevas de miles de años, ¿no?, y poblaciones antiguas de residentes de altura de cientos de miles de años o de millones de años, marca una diferencia importante. Aclimatación son esos fenómenos fisiológicos que hacen que esas poblaciones, entre comillas, nuevas de las grandes alturas, como por ejemplo los residentes de los Andes americanos, hay esos fenómenos fisiológicos que experimentan con la finalidad de aclimatarse a estas grandes alturas, de residir a estas grandes alturas, y es lo que hace que haya, uno, eritrocitosis, es decir, aumento de nuestra masa eritrocitaria; dos, hipertensión pulmonar. Nuestras presiones pulmonares a nivel de los Andes, de las grandes alturas de los Andes, son mayores que los de la costa. Esto es una diferencia importante en relación al término adaptación, que es lo que han experimentado las poblaciones de grandes alturas mucho más antiguas, como por ejemplo las poblaciones del Nepal, ¿no?, del Asia, del Tíbet y todas esas zonas donde también existen poblaciones a muy grandes alturas. Y estas poblaciones lo que han hecho es adaptarse ya genéticamente, ¿no?, aumentando el número de mitocondrias y la función de las mismas. Por lo tanto, en estos grupos adaptados no se presentan esta eritrocitosis y estas presiones pulmonares basalmente más altas que en las poblaciones nada más aclimatadas. Y esto es lo que marca también la diferencia. Ustedes saben que el feto tiene las arterias pulmonares, las arteriolas pulmonares del feto tienen una capa muscular gruesa, ¿no?, en cualquier población, aquí en la China, en el Tíbet, en el Nepal, donde sea. La diferencia está entre que las poblaciones de la costa o de bajas alturas, cuando nacen, reducen el espesor de su capa mediomuscular. Y esto pasa no solo en las poblaciones de nivel del mar, sino en las poblaciones adaptadas, lo que habíamos mencionado anteriormente. Lo que pasa en las grandes alturas y las poblaciones que se aclimatan, que no están adaptadas, sino solamente aclimatadas, mantienen esa capa mediomuscular gruesa, lo que condiciona fisiológicamente un aumento de las presiones pulmonares basales consideradas como normales en las alturas, ¿no? En nuestra altura, nosotros tenemos presiones pulmonares basalmente ligeramente mayores, consideradas normales, que las presiones pulmonares de los habitantes de la costa. Esa es una diferencia que al momento de la fisiopatología del edema pulmonar de altura también cuenta, ¿no?, el espesor de la capa mediomuscular de las arteriolas pulmonares. El mal de montaña en general, o desadaptación a la altura, se clasifica en dos formas, una aguda y una crónica. La forma aguda puede ser la forma aguda benigna, esas molestias que suelen presentar las personas que llegan a La Paz o el Alto, ¿no?, proveniente de climas bajos, que se llama mal de puna, mal de altura, soroche, en nuestro medio más conocido como soroche, malestar general, cefalea, cansancio, etcétera, etcétera. Y las formas graves de desadaptación a la altura agudas están el edema pulmonar y el edema cerebral de altura, el edema agudo. En la forma crónica está la enfermedad de Monge. Hablando de la fisiopatología del edema pulmonar de altura, lo que hemos dicho, lo importante en este caso no es la menos cantidad de oxígeno, sino la menos presión de oxígeno y de menos presión barométrica de oxígeno secundaria a menor presión barométrica o presión atmosférica de oxígeno. Esto en última instancia lleva al desarrollo de hipertensión arterial pulmonar a través de una serie de mecanismos que parten desde la susceptibilidad individual, es decir, no todos hacemos edema pulmonar de altura al venir de la costa a grandes alturas, unos sí, otros no, eso es la susceptibilidad individual, y también una serie de mecanismos como el óxido nítrico, las endotelinas, el sistema simpático adrenérgico, el transporte transepitelial de sodio. Todos estos mecanismos que no los vamos a describir
junto a la susceptibilidad individual desencadenado por la hipoxia hipovárica de las grandes alturas, lleva a hipertensión arterial pulmonar y esto en última instancia conduce al desarrollo de edema agudo pulmonar de altura. ¿Cuáles son los factores determinantes para el desarrollo de edema pulmonar de altura? Evidentemente la altura, ¿no? Si uno no va a grandes alturas, no desarrolla hipertensión, edema pulmonar. La velocidad de ascenso, mientras más rápido ascienda, más probabilidad de desarrollar edema pulmonar. El grado de actividad física, intensa actividad física, puede llevar a edema pulmonar. La susceptibilidad individual, no todos que van a la altura con prontitud, con rapidez y hacen deporte, hacen edema pulmonar. ¿no? La susceptibilidad individual. Luego están los factores predisponentes, como por ejemplo la pobre quimiosensibilidad al estado de hipoxia hipovárica, acuérdense siempre, la exagerada respuesta presora de las arteriolas pulmonares a este estado de hipoxia hipovárica, la edad, o sea, los jóvenes tienen mayor propensión a desarrollar edema pulmonar de altura, el género masculino, los ambientes muy fríos, y las infecciones respiratorias preexistentes. Si uno estaba muy con un proceso infeccioso respiratorio y además de eso llega a grandes alturas muy rápido, pues mayor predisposición a desarrollar edema pulmonar de altura y obviamente el esfuerzo intenso. Para el diagnóstico del EAPA, el cuadro clínico es lo primero, lo importante siempre, la anamnesis y el examen físico y luego algunos exámenes complementarios. Dentro de la clínica, lo característico es el comienzo a desarrollar signosintomatología entre los 2 y los 4 días de haber llegado a grandes alturas. El síntoma característico es la disnea. Se puede acompañar de tos inicialmente seca, posteriormente puede convertirse en una tos húmeda o productiva con un esputo rosado o espumoso. Luego está la taquicardia, la taquipnea, puede tener cianosis, desaturación periférica, y al examen físico segmentario de pulmones, pues si hay un importante edema pulmonar, pues los estertores pulmonares de tipo húmedos, ¿no? También puede haber cierto grado de febrícula, y esto a veces lleva a la confusión y al diagnóstico erróneo de un cuadro proceso infeccioso respiratorio, porque uno dice disnea, tos, expectoración, fiebre, pues infección, ¿no? Y comienza a tratar con un proceso infeccioso. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Precisamente los procesos infecciosos, ¿no? La neumonía, las bronquitis, luego están también problemas cardiovasculares como tal, insuficiencia cardíaca izquierda, la embolia pulmonar como afección cardíaca derecha, neumotórax espontáneos, a veces uno no se da cuenta y desarrolla un neumotórax y comienza a presentar disnea importante, ¿no? Radiografía de tórax dentro de los exámenes complementarios. Una vez hecha la anamnesis y el examen físico, donde lo importante es el haber llegado a grandes alturas en los últimos 4 o 5 días, comenzar a presentar esta sintomatología y encontrar la sinología mencionada. Le pedimos básicamente una radiografía de tórax. Lo característico es ¿no? la presencia de infiltrados en forma de opacidades densas, como parches, dicen, ¿no? Parcheadas, de distribución variable, un lado, 2 lados, apicales, caudales, etcétera, etcétera. Este es un edema agudo pulmonar de altura, pero este es digamos, mucho más representativo. Aquí están las fechas en las que fueron tomados, múltiples parches bilaterales importantes, casi comprometiendo el 80-90% de ambos campos pulmonares. El 29 de enero, iniciado el tratamiento intensivo, oxigenoterapia, al día siguiente ven cómo ya se había limpiado. Esto por un proceso infeccioso no cambia de esta manera. Imposible. Al segundo día, mucho más claro, y al tercer día prácticamente todas las imágenes radiológicas habían remitido. Entonces, una radiografía de tórax, en teoría, tendría que ser suficiente para poder realizar el diagnóstico, más los antecedentes. Luego está la gasometría arterial, que en el edema pulmonar de altura da hipoxemia severa, 23 milímetros de mercurio. Puede haber hipocapnia porque el paciente comienza a hiperventilar, pero cuando comienza a cansarse el paciente y empieza a subir el CO2, es un signo de alarma, ¿no? Porque el paciente está empezando a agotar, empezando a retener CO2 y ese paciente está en riesgo inminente de fallecimiento. Y un gradiente alveolar arterial elevado.
Es este aparatito simple que muchos actualmente tenemos en casa, producto del COVID, ¿no? Todo el mundo se ha comprado un oxímetro, no será uno como estos, pero uno sencillo, así nos permite hacer la monitorización del estado de saturación periférica del oxígeno, ¿no? Clínica más radiología más monitorización de oximetría sin necesidad de ir a la gasometría, pues ya tendríamos el diagnóstico y estamos autorizados en el tratamiento. Si podemos hacer otros exámenes, podemos hacer, por ejemplo, un electrocardiograma en el que tendremos taquicardia sinusal, ondas pepicudas, datos de sobrecarga de cavidades derechas, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, o puede ser un electrocardiograma normal. Es decir, un electro normal no descarta el diagnóstico de edema pulmonar de altura. También podemos hacer una ecocardiografía. Si está a mano, podéis realizar una ecocardiografía a pie de caña, que sea para la función ventricular, tanto derecha como izquierda, es decir, descartar patología izquierda, cardíaca izquierda, que podría estar condicionándonos la presencia de un edema pulmonar. En este caso sería cardiogénico, ¿no? Si hay patología izquierda, es cardiogénico. Si no hay ninguna de estas cosas, pues el edema pulmonar con los antecedentes y todo será de altura. Otra prueba que actualmente se hace en emergencias también es la ecografía pulmonar, ¿no? Aquí tenemos un estudio que se ha realizado hace pocos años, creo, bueno, en 2018, específicamente para evaluar los hallazgos pulmonares con ecografía y correlacionarlos con la clínica, ¿no? Y ¿qué dijeron? Los resultados indican que la ultrasonografía pulmonar es un método confiable para el diagnóstico y vigilancia del edema agudo pulmonar de altura, ¿no? Entonces, es válida la ecografía pulmonar en la que podemos hallar múltiples líneas B. Bueno, aquí hay los grados de severidad básicamente en base a la clínica y una simple radiografía de tórax, puede ser un leve, moderado o severo en función a los hallazgos que vayamos encontrando. La prevención, lo mejor siempre es prevenir antes que lamentar, ¿no? Evitar ascensos rápidos, entonces realizar ascensos paulatinos, si uno está predispuesto ya a desarrollar edema pulmonar, etc. Ascensos paulatinos a grandes alturas, reposo a la llegada, ingesta moderada de líquidos y alimentos, evitar alcohol, tabaco y drogas sedantes, y tampoco está indicado dar diuréticos, ni siquiera como preventivo y menos como tratamiento. Lo que sí que se puede dar es la cetazolamida, que sí que es un diurético, pero no es un diurético tipo ASA, ¿no? Este se puede dar como tratamiento preventivo a dosis habituales de 250 miligramos 2 veces al día, 2 días antes de la llegada, el día de la llegada y 2 días después de la llegada, ¿no? Y bueno, si no se pudo prevenir y el paciente ha desarrollado edema pulmonar de altura, el tratamiento. Lo primero, bueno, ya se nos fue la prevención, pues empezamos a hacer el tratamiento. Y en el tratamiento lo fundamental es el reposo y el oxígeno. Bueno, si no mejora, habrá que trasladar a menor altura a la brevedad posible. Fundamentalmente el reposo, ¿no? Perdón, el oxígeno, porque la génesis de esta patología es la hipoxia hipovárica, ¿no? Y la oxigenoterapia puede realizarse a través de múltiples dispositivos. Puede ser una bicotera simple, una mascarilla con reservorio, y a dispositivos más complejos como las bigoteras de alto flujo, ventiladores no invasivos y finalmente la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica en caso de que el paciente esté realmente en condición crítica. Otras alternativas y otras cosas que usan los profesionales de grandes alturas, es decir, los montañistas, los escaladores, los alpinistas, los andinistas y tal, las cámaras hiperbáricas portátiles, ¿no? Yo personalmente no sé si hay cámaras hiperbáricas portátiles en nuestro medio. Lo que sí tenemos son cámaras hiperbáricas dentro de la ciudad, ¿no? Y luego del tratamiento farmacológico se ha intentado una serie de fármacos, ya les mencionaba. Como prevención ha intentado la cetazolamida, que es lo que más o menos se suele dar. También ha intentado el nifedipino y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, el tadalafil y el sildenafil. Esto es por su efecto vasodilatador pulmonar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la génesis de la enfermedad es vasoconstricción, hipertensión pulmonar por vasoconstricción arteriolar, ¿no? Lo que tratan con esto es de abrir las arteriolas pulmonares, que se han cerrado por hipoxia hipovárica, ¿no? Entonces, se han intentado muchos tratamientos y como tratamiento del edema pulmonar de altura,
No está avalado ninguno de estos. Como profiláctico, probablemente la acetazolamida. El tratamiento en última instancia siempre va a ser oxigenoterapia. Cuando decimos que el paciente ya está en condiciones de alta, cuando ha habido remisión clínica completa, el paciente está asintomático, asignológico, no hay estertores pulmonares, como en las placas radiográficas que hemos visto, que en 2 o 3 días desaparece completamente, lo que dice aquí, desaparición de los infiltrados pulmonares, y mantiene saturación en nuestro medio, en La Paz, mayores al 90% sin aporte de oxígeno. Si cumple todos estos criterios, el paciente está en condiciones de poder ser dado de alta. Caso contrario, pues tendrá que quedarse y seguir investigando y seguirlo tratando. Ven ustedes, este es un tema cortito, muy puntual, que marca la diferencia con otras universidades del país, porque estamos nosotros precisamente en una ciudad donde podemos ver esta patología, que no la van a ver en Cochabamba, no la van a ver en Tarija, no la van a ver en Santa Cruz, en Beni, en Pando, etcétera, ¿no? Esta es una cosa propia de las grandes alturas y por lo tanto nosotros estamos obligados a conocer y dominar este tema. Muy bien, así de cortito.